capítulo 3, del verso 1 al 19. El corazón duro de los hombres y el caso de un hombre de la mano seca. Anoche había mi esposa y unas hermanas estaban trabajando ahí en la casa, etiquetando unos detalles de la iglesia. Y dentro de la plática les dije, ¿cómo me gustaría que el Señor Jesucristo se me apareciera literalmente y me dijera, ahí me vamos bien? Dale por aquí, dale por allá, quita esto, quita aquello. Y ese es un pensamiento guajiro. Porque de pronto el pastorado, hermanos, tiene muchas direcciones. El pastorado no es tan simple. De pronto usted lo ve detrás de un púlpito, nada más, pero eso es parte del ministerio, es parte del pastorado. Y en este cuadro de Marcos 3, del 1 al 19, nosotros tenemos al pastor por excelencia, Cristo, haciendo la obra del ministerio, lo cual nos va a permitir a nosotros entender qué tan importante es que el ministerio pastoral bíblico se haga correctamente a la manera de Dios. Una iglesia sana en Cristo, hermanos, va a ser una bendición para este pueblo. Porque si esta iglesia camina por las sendas del Señor, muchas personas pueden ser bendecidas al tener una iglesia que predique el Evangelio, que ministre con el Evangelio, que aconseje con la palabra de Dios, porque hombres, mujeres, matrimonios, cualquier persona, hermanos, que esté bajo el yugo de alguna carga, de algún vicio, del pecado, etcétera, al tener una iglesia sana, ¿a dónde venir? Va a encontrar ayuda y respuesta a la palabra. Pero si nosotros crecemos mal, si nos convertimos en una iglesia religiosa, una iglesia social, con programas sociales, nosotros podemos lastimar personas en lugar de bendecir personas. Y eso me permite ir a este texto en donde Cristo, de una forma tan elegante y sublime, nos revela qué es lo que sucede realmente en un ministerio. Primero, del versículo 7 al 12, nosotros podemos ver el peso del ministerio, o sea, la carga pastoral. Y esa carga, hermanos, puede llevar a los pastores a desviarse, a cansarse, a morir o a enfermarse. Y quiero que veamos del 7 al 12 cómo Cristo está cargando el peso del ministerio. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y muchísima gente le venía siguiendo. De Galilea, de Judea, versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea, mucha gente venía tras Cristo porque escuchaban las cosas que Cristo podía hacer. Ni siquiera le amaban, ni siquiera le tenían una estima como Dios o como Cristo. Ni siquiera querían salvar sus almas. Este texto nos revela por lo menos un principio del corazón del hombre. Es muy probable que nosotros tengamos a Dios en más alta estima cuando estamos bajo una necesidad. Eso es natural. Es razón del corazón caído, del pecado. Y toda esta gente venía tras Cristo buscando algo de Él. Y en el versículo 9, Cristo habla, y está hablando Cristo en la parte hombre, parte humana. Y Cristo dice que le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Alísteme una barca, porque toda esta gente que es tanta, dice el Señor, de pronto me oprimen. O sea, yo quiero que piense en el Cristo humano, porque Cristo fue totalmente Dios y totalmente hombre, y nunca se divorció de ninguna de estas dos naturalezas. Fue totalmente Dios y totalmente hombre. Y aquí tenemos al Cristo hombre,
que estaba intentando hacer la labor pastoral de ministerio, de predicar el evangelio y de hacer lo que tenía él que hacer a la luz de la palabra. Y aquí mucha gente, infinidad de gente quería hablar con él. Y el maestro entonces dice a los discípulos: échame la mano, ayúdenme, es tanta gente. La única opción para huir de ellos, y es la palabra más correcta, es que haya una barquita al lado del mar y la verdad tengo que subirme a ella. Versículo 10. Porque había sanado ya a muchos, dice el original en griego. Ya había hecho mucho trabajo. De manera que la gente quería tocarle mínimo. Los que tenían plagas caían sobre él, querían rozar su manto. Imagínense al maestro. Y los espíritus inmundos, al verlo, se aventaban delante de él y empezaban a gritar: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Este cuadro nos presenta la carga de Cristo fuera de un templo. Vamos a ponerlo así. Supongamos que Cristo es el pastor literal en esta iglesia que está parado aquí enfrente, y estamos este cuadro viendo la lucha de Cristo fuera de un templo. Tanta gente quiere hablar con él, tanta gente quiere un consejo, quiere una ayuda, quiere algo, decimos en grill, quiere un aventón, hay viudas que quieren que les cambie el tanque de gas, hay personas que quieren que los lleve al lago, que les traiga una cuerda de leña, que vaya y ore por un enfermo. Ese es Cristo fuera del templo. Pero Cristo está enfrentando tres cargas naturales que un pastor enfrenta. Había enfermos, había gente con necesidades físicas. Hay mucha gente, hermanos, que usted no ve que pasa por este lugar cada semana, con asuntos, llamadas, mensajes. Hay un enfermo, se le llevaron a Chihuahua. Por cierto, la hermana Manuelita, que sufrió un derrame cerebral, ya va mejorando un poco. Y el Señor está ahí, atento a este asunto. Pero también hay poseídos, gente con demonios, que eso se puede resumir a decir esta mañana: gente con problemas espirituales. En el caso de Cristo eran demonios. Gente con demonios venía y se le aventaba a los pies y empezaba a gritarle por su nombre. Cristo tenía entendido, como lo vamos a ver más adelante, que los demonios no debían predicar el evangelio porque Cristo no tenía ninguna amistad con Satanás. De hecho, es el texto del domingo que viene, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo dice: yo no quiero que los demonios, que el averno, se familiaricen conmigo, y por eso los callaba. Entonces, este tipo de gente, esos poseídos, problemas espirituales, es una carga natural pastoral. Quisiera que tuviera mi celular una semana. Usted, de pronto Mari, muy amable, sin nada malo en su corazón, me dice ya cuando es a las 12, 1 de la mañana, me dice: ya apaga el celular para que duermas. Hay gente diciendo: pastor, tengo miedo, no tengo trabajo, tengo un problema, tengo esto, tengo aquello, etcétera, etcétera. Pero aparte, Cristo estaba luchando contra Satanás mismo, los demonios. Y yo como pastor, o los pastores, hermanos, luchamos contra nuestra carne, contra Satanás mismo. Hay luchas espirituales. Precisamente ayer yo le dije a los pastores, a Pastor César y a mi papá, le digo: háganme un favor, estábamos juntos los tres, necesito que oren por mí, uno de los dos ore por mí, por favor. Porque yo necesito la oración y la dirección también, porque las luchas del alma, las luchas contra el enemigo, hermanos, aquí hay huestes de maldad espirituales que no las vemos, pero que están allí susurrando y atacando y diciendo y haciendo. El diablo existe, la maldad existe, y aquí está Cristo tratando de hacer el ministerio. Está Cristo tratando de dejar lo mejor que puede a todos los discípulos educados, porque Cristo va a morir,
y aunque va a resucitar, va a ir al cielo y los discípulos tienen que seguir la obra del ministerio. Y hay una lucha muy grande. Al grado que Cristo les dice, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Necesito una pequeña barca ahí para yo subirme porque estoy tan oprimido, ya por tanta gente, he sanado a tanto, se me están aventando para tocarme, casi hasta me están arrancando el vestido, me están pisando los guaraches, los demonios se avientan enfrente y el Señor dice, vamos a salir un poquito de aquí. La solución de Cristo, porque tenemos que ver el extraño hombre de la mano seca, pero la solución de Cristo se nos presenta del verso 13 al 19. Primero tenemos el peso del ministerio, ahí está. Hermanos, trabajar con gente no es fácil. ¿Sabe por qué extrañamos al pastor Jan? Porque podíamos ir a su casa a orar. Y simplemente, de pronto él no nos decía nada, nos dejaba hablar y cuando terminábamos de hablar ya habíamos descansado. Él nos escuchaba muy bien. Y luego nos regañaba con amor, decía, ay, pastorcitos. Íbamos ahí y era una bonanza. Por eso este texto nos dice que Cristo presenta la solución del verso 13 al 19, hermanos, porque trabajar con gente no es fácil. Todos los maestros aquí me pueden decir que trabajar con niños es difícil, es verdad. Hermanos, trabajar con gente es bien difícil. Tantos pensamientos, tantas formas de ser, tanto carácter. De pronto esta iglesia, le decía a mi papá, ya no es una iglesia de 5 personas. Hay tanta gente queriendo hacer su voluntad, tanta gente viniendo de diferentes denominaciones, la mayoría del catolicismo, hay tantas opiniones y de pronto hay gente más madura, gente más inmadura, alguien dice esto, alguien dice aquello y el ser el ministerio no es cosa fácil. Y luego el Señor presenta una solución del verso 13 en adelante, miremos la solución. Entonces Jesús se subió al monte y ya no llama a todos los discípulos, sino que ahora llama a los que Él quiere. Y luego vienen a Él y estableció a 12. ¿Para qué, hermanos? Para enviarlos a predicar y luego les dio un don apostólico particular. Que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Qué interesante. Estos fueron dones especiales para los apóstoles, para que en ese momento, ¿qué, hermanos? Ayudaran a Jesucristo. ¿Sí nota cómo vamos caminando en la gramática? ¿Sí lo observa? Cristo estaba cargado por tratar con tanta gente y luego Cristo estaba cargado por querer sanar y echar fuera demonios. Entonces Cristo nos presenta una solución. ¿Qué hace Cristo? Va al monte y llama a 12, y aquí hay un riesgo, lo voy a decir. Pero Cristo llama a 12 y no les dice, miren, ustedes van a alistarme siempre en la barca, o ustedes van a traerme agua o comida. No, vengan aquí. ¿Ya vieron? Dijo Cristo, ¿ya vieron el trabajo tan grande que existe en el mundo? La gente necesita escuchar de Cristo, pero también en este momento de mi historia, la gente necesita ser sanada. No tenemos la tecnología de ahora, hospitales de ahora, y Cristo estaba haciendo esa función. ¿Qué hace con los 12? Les dice, van a predicar, quiero que me ayuden en eso, pero también van a sanar y expulsar demonios. Es interesante. Y luego, lo más interesante es que nos deja los nombres con un propósito. Ahí está Simón, que era Pedro, ahí están los hijos de Zebedeo, versículo 17 al final, les puso Boanerges, hijos del trueno. Yo conozco a varios. Pero estos 2 hijos del trueno andaban con Jesús y un día le hicieron algo a Jesús y le dijeron ellos, oye, ¿no quieres que oremos para que caiga fuego sobre esos y los mate a todos? Ese tipo de gente andaba con Cristo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Y luego ahí se el nombre, Judas.
Hermanos, ni aun Cristo en su humanidad quiso y ni siquiera pudo hacer la obra del ministerio. Ese es un peligro que veo que se avecina a nuestra iglesia. Muchos de nuestros creyentes en esta iglesia, hermanos, han resumido su cristianismo a venir el domingo, como si siguieran siendo católicos. El catolicismo es una religión que sale del movimiento cristiano cuando Juan muere y luego le enseñó al oyente a no ser responsable por su fe. Usted nunca recibió la visita de un cura y le dijo: lee la Biblia, toma la Biblia, analiza la Biblia, ve lo que la Biblia dice. Nunca en una misa usted escuchó que dijo alguien: abra su Biblia porque vamos a estudiar este texto de la palabra. No, porque es una religión que inventó el hombre. Pero de pronto llegamos al cristianismo y queremos simplemente cambiar de palabra. Ahora yo soy católico, pero soy cristiano, pero en mi actitud, en mis formas, sigo siendo un católico porque me acostumbro simplemente a dar una limosna cuando puedo, a pegarme en el pecho y decir por mi culpa y hacer unas mandas. Y eso no es así, hermanos. Porque el cristiano no está obligado a servir al Señor, sino que el cristiano, al entender la salvación de la cruz y el perdón de los pecados y la redención y la promesa de la vida después de esta en el cielo, el cristiano, por una obligación de corazón, como aquel libertador que llega a una tribu y mata a los opresores de aquella tribu y los rescata, por una reacción natural, el cristiano sirve a Cristo por agradecimiento. Y esa es la diferencia con la religión. La gente sirve a la religión para ganarse el favor de Dios, y nadie puede ganarse el favor de Dios, porque si pudiéramos ganarnos el favor de Dios, ¿para qué vino Cristo entonces? No es por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor, porque la fe entonces es un acto de gracia que viene del cielo. Y la verdad, hermanos, este es un riesgo que observo que en nuestra iglesia puede suceder. En esta iglesia no queremos ni su dinero, ni sus cosas materiales, ni mucho menos el Señor tiene una cuenta banco, jamás. Esta iglesia ha sido llamada a responder por agradecimiento a Dios, partiendo de la razón, partiendo del entendimiento lógico de las cosas, partiendo de un estudio preciso de la palabra y de algo que usted mismo tiene que comprobar de Dios. Cuando Dios obra en su vida, cuando Dios hace algo en su vida y usted va entendiendo cómo la oración, cómo la predicación, cómo una obra de Dios le sanó, le ayudó, lo acompañó, ha estado con usted, entonces usted en respuesta a esa gracia viene y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te sirvo? Y eso, hermanos, es un peligro que viene a la iglesia, y no es un peligro que yo tema que pueda suceder entre la gente, sino que el problema es que quien quita en la iglesia y quien pone en la iglesia es Cristo. Y esa es mi preocupación. Porque yo como pastor o como pastores no queremos perder a nadie. Pero esta no es mi iglesia, hermanos. El Padre se la prometió al Hijo. Entonces el Padre se va a encargar de madurarla, podarla, hacerla crecer. Y ese es mi temor. Cristo entonces ni siquiera se atrevió a hacer el ministerio solo, sino que entonces eligió a hombres para que le ayudaran en la predicación y en la obra espiritual. En la predicación y en la obra espiritual, para sacar demonios. Estos dones apostólicos son importantes, hermanos, porque si usted dice: pastor, Cristo está en mi corazón, Cristo es mi Señor y mi Salvador, usted necesita considerar ahora, decir: ¿qué puedo hacer entonces a favor de la obra de Cristo?
¿Cómo puedo abonar a la obra de Cristo? Yo les he dicho, hermanos, ahí hay folletos atrás. Llévese a sus trabajos, llévese en sus carros. Y algunos salen como van por su casa y no están interesados en servir al Señor. Están interesados a que Dios les sirva, pero no están interesados en servir al Señor. Y eso es algo que es muy importante, porque Cristo está moldeando el ministerio. ¿Y qué hizo Cristo entonces? ¿Qué hizo Cristo entonces? Cristo lo que hizo fue enseñarnos a nosotros cómo es que su iglesia iba a madurar. ¿Cómo es que su iglesia iba a madurar? Y la iglesia iba a madurar teniendo a un grupo de apoyo, de respaldo, a 12 discípulos, ayudándole al Señor a hacer la obra del ministerio. Y aquí tenemos, hermanos, un llamado muy claro. Miren, y es el ejemplo más crilense que podemos poner. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar alguna locura que hicieron andando en el mundo? Algo que es digno de avergonzarse. En las elecciones de presidente que tenemos, no es que sea chismoso, pero tantito, me llegó un video en donde unas mujeres estaban peleando en la secundaria afuera. Y era gente que yo conozco, que es así de Alcurnia, pero ahí andaban de chongo. Eso les pasa, ahí es un grupo. Y varias gente se empezó a hacer bola ahí, 3, 4. Y eso es una ridiculez, la verdad. O sea, eso da vergüenza. ¿Y cuántos de ustedes, porque ninguno del templo fue en el video para el que está pensando, cuántos de ustedes, hermanos, en el mundo han hecho algo digno de vergüenza? Yo, por ejemplo, hay gente que conozco que tomaba, andaba bailando ahí en los bailes y arriba de las mesas y haciendo tontería y media y orinados, hijos del baño y tirados, y hasta les tomaban fotos. Cuando venía este loco del Randú, que no recomiendo, y si quieres saber por qué no recomiendo hacerse conmigo, mandaban videos de la gente que se hipnotizaba con Randú. Ibas a pagar para hacer el ridículo, en pocas palabras. Y pareciera que eso era guau en el pueblo. Oye, hipnotizado, hiciste esto y te comportaste como homosexual y te comportaste como perro. Y eso, hermanos, es digno de dar vergüenza, de ser ridículo. Creo que es hacer ridículo. Y luego vienes a la iglesia y luego recibes a Cristo, dejan poner entre comillas, y los pastores dicen, hermanos, hay que bautizarnos. Ay, que me da vergüenza. ¿En serio? O sea, ¿estás hablando en serio? O sea, estar orinado y andar maldiciendo por la calle y andar haciendo ridículo. ¿En serio eso te da vergüenza? Y luego, hermanos varones, me gustaría que hicieran aquí una lectura, que me ayudaran a orar con los anuncios. Pastores, es que me da vergüenza, ¿en serio? ¿Te parabas como trompo borracho frente a todo el pueblo de Prefortara? Allí, y no puedes venir aquí cabalmente a dar una lectura, ¿en serio? Y eso habla, hermanos, de la no conversión, o de personas que creen que son salvas pero van al infierno, o gente que no está leyendo su Biblia, que no está orando y que está viniendo cristianamente, católico, romanamente, viniendo a un templo como este, diciendo, ya viene el domingo, ya chequé tarjeta, ahí nos vemos. Ese no es un cristianismo bíblico, amados hermanos. El cristiano bíblico, como está aquí, los 12 discípulos, el Señor les dijo, vamos a servir y les voy a dar 2 dones particulares. Van a predicar, esa es una obra natural, pero van a echar fuera demonios, van a sanar. ¿Sabe cuántos dones se le da a un cristiano? 7. ¿Y sabe para qué se nos da? Para servir dentro de la iglesia y ser de bendición. En una iglesia como esta, hermanos, no es posible que las mismas maestras tengan las mismas clases siempre. Usted necesita involucrarse, todos tienen cosas que hacer, todos tienen trabajo, yo también.
involúcrese en la obra de Dios, porque el ministerio es pesado hacerlo solo. Yo no sé cómo hizo el ministerio a mi papá solo. Él iba, venía, hacía la ruta, predicaba, hacía todo. Por eso cuando se enfermó, me di cuenta que el ministerio, hermanos, no se puede hacer solo. Y aquí está la solución que hizo Cristo. Necesito 12 que me ayuden. Y lo puso. Y estos 12 estaban allí voluntariamente siguiendo al maestro. Y luego vemos a esos 12 transformando el mundo conocido. Lo que le estoy diciendo es que la solución para que esta iglesia florezca, madure, crezca, sea sana, es cuando los cristianos sirvan a Dios con un corazón sincero. Sirvan a Dios en una muestra de agradecimiento. Pero aquí hay un riesgo. Versículo 19. ¿Quién andaba ahí? Judas. Y los pastores, si no están entendidos conmigo, déjenme decirles esta mañana que aquí hay un riesgo. Porque dentro de toda iglesia, hermanos, hay hombres que vienen con todas las intenciones menos de seguir a Cristo. En una iglesia siempre habrá hombres y mujeres que vienen con todas las intenciones menos con la intención de seguir a Cristo. Vienen buscando qué sacar, qué obtener. Y esos Judas, como están dentro de la iglesia, son los que terminan dañando las iglesias, y es un riesgo que tenemos que correr. Por eso tenemos que estar orando. El don particular del pastor César, iba a decir que nomás tiene ese, pero tiene varios, déjame echar una flor. Es que el hermano tiene el don del discernimiento. Él siempre está previniendo a los pastores, así como el comercial de la televisión. Si conoce a aquel pastor, tenga cuidado, lo están sacando. Bueno, no nos dice así, pero sí nos alerta sobre situaciones. Y tenemos que decirlo, porque Cristo eligió a Judas, y Judas era el que le iba a entregar. Y yo leía esta mañana en una red social que decía, bueno, realmente lo importante no es andar con Pedro, porque Pedro está loco y Pedro te dice las caras de frente, las cosas de frente. El problema es andar con Judas, que se sienta contigo y te ama y te va a presionar. Y es parte del precio para pagar, para crecer, hermanos. En esta iglesia de pronto habrá gente que venga todo menos a buscar a Jesucristo. Y eso es algo que Dios va a juzgar, no nosotros, porque yo no tengo un escáner de corazones en la puerta. Yo no tengo aquí una app en donde entra y viene porque no tiene nada que hacer, viene porque se equivocó de lugar y ya se quedó sentado, le da vergüenza y dice, pero yo no sé. Eso lo va a juzgar el Señor. Y los juicios de Dios, hermanos, cuando aparecen, la verdad es lo más horrible que un hombre puede experimentar. No se lo recomiendo. Bueno, todo esto, para ir a nuestra parte final, todo esto, esta carga del ministerio, esta lucha de enfrentar a los demonios, de la lucha espiritual, de los hermanos, las cargas de los hermanos, porque yo no puedo decir, el hermano Iván está en peligro y está enfermo, yo decir, es un problema. Los pastores que tenemos corazón pastoral no podemos divorciarnos de las necesidades de ninguno, hermanos. Dice Pablo, se agolpan mis problemas y las necesidades de todos los hermanos. De pronto tenemos a 5 o 6 en el hospital. De pronto tenemos 7 o 8 oraciones que recibimos. De pronto nos cargamos cuando sabemos que alguien anda en el hospital y el corazón pastoral es, tendrán para la gasolina, tendrán para el camión, habrán podido ir, y todas estas situaciones. Y el Señor dice, la solución es que haya gente sirviéndome por agradecimiento, pero todo eso va caminando al mismo tiempo que lo que sucede en el versículo 1 al 6 en esta iglesia. Y el versículo 1 al 6 nos dice que mientras el ministerio es duro y es complicado y tiene muchas direcciones, y mientras estamos intentando que otros sirvan, mientras pasa eso,
dentro de esta iglesia, hermanos, del versículo 1 al 6, tenemos algo que va paralelo, y eso está en el versículo 4. Cristo les dice: a ver, fariseos y herodianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarle? O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Mientras el ministerio sigue andando, hay algo que sucede paralelo, que ya es dentro de la iglesia, y es que los pastores estamos al cuidado de la verdad, o sea, de que se haga lo correcto dentro de la iglesia. Y eso no es fácil. Yo hice una lista en la mañana y la reduje por alguna razón. Pero hay gente que me ha mirado a la cara y me ha dicho: ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué se mete? ¿A usted qué le interesa? Es que es mi vida y yo quiero hacer lo que yo quiero. Y borré algunas más porque no era correcto decirlas. Pero aquí, hermanos, yo no estoy para exaltar mi ego, como lo dije el jueves cuando hablamos de la mujer adúltera, de la mujer que ella ha tenido varios matrimonios y luego tiene un problema. Lo dijimos el jueves. Yo no estoy aquí para ver cuántas batallas gano con ustedes. Estoy aquí para defender la verdad de la palabra. Es más, si la verdad de la palabra está en contra de mi opinión, la verdad de la palabra tiene supremacía. Yo no gobierno sobre esta iglesia. Mi preocupación es más, si usted estuviera conmigo una semana o si le da una vuelta a la oficina, mi más grande preocupación es que estudiemos correctamente los textos bíblicos, porque es en la palabra de Dios que las almas se alimentan. Es en la palabra de Dios que las almas crecen. Mire lo que sucede en la vida de un pastor cuando estamos defendiendo la verdad de la palabra. Y aquí está muy claro. Por ejemplo, en el versículo 6, cuando Cristo hizo lo correcto, que le dice: párate aquí, y le sana la mano al hombre, inmediatamente los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos. ¿Para qué? Para destruirle. Esa es la fotografía de pastores que defienden la verdad de la palabra. De pronto, hacer lo correcto va a traer enemigos. Y ya han habido enemigos aquí. Uno de ellos entró ebrio y tiró su troca contra mi casa. Y Dios salvó a mi hijo Mateo. Aquí ha habido enemigos que en alguna ocasión dijeron que habían visto a mi padre con una mujer, o que mi padre era el que había quemado todos los ídolos de aquí a San Rafael. Y esa misma gente nos llamó para sepultar sus muertos, para orar en los lechos de enfermedad de sus familiares, y vino a buscar recursos de esta iglesia para ayudarse en alguna situación. Y los ayudamos. Y les amamos. Prueba está que ese mismo hombre que aventó su carro contra nuestra casa, al siguiente día estaba sentado conmigo a la mesa comiendo. No porque yo sea mejor que ustedes. Lo aprendí así del maestro, que es Cristo. Y predicar la verdad, hermanos, hacer lo correcto, le va a acarrear enemigos. Por eso es más fácil hacer trampa, mentir, hacer lo que otros hacen. Y mientras el ministerio es así de cargado, mientras estamos dentro de un púlpito o de una iglesia, hay gente que dice: este es mi mejor pastor, mientras no diga algo contrario a lo que yo quiero. Ellos son los mejores pastores hasta que me diga por qué no vine al templo, por qué ando haciendo eso, por qué tomo esas decisiones, por qué no. Ahora sí, es el peor pastor y no le importa mi vida. Eso es, hermanos, un poquito de desagradecimiento. Y estoy diciendo esto porque aquí está el Señor. Y luego dice el versículo 2. Esto es pesado sobre nosotros. Versículo 2. ¿Qué estaban haciendo los fariseos y los herodianos con Cristo?
Estaban acechando a ver qué hacía para acusarle. Y así hay cristianos, viendo a ver qué hace el pastor o los pastores, para tener argumentos para ellos hacer lo que en su carne está ya por hacer. Buscando pretextos en los pastores, para entonces ellos decir, si el pastor lo hizo, entonces yo tengo ya el permiso. Y eso es duro en el ministerio, hermanos. Porque un pastor puede hacer 9 aciertos y equivocarse una vez y ser crucificado por ello. Y así hay gente que está al acecho nada más. Que está al acecho viendo qué dijo, qué hizo, qué no hizo. Hay gente que se ha ido de esta iglesia porque no le saludamos. Yo recuerdo cuando cometí mi primer error pastoral. Y nació de un buen corazón mío, pero fue error a fin de cuentas. Mi padre tenía 2 servicios, a las 9 de la mañana y tenía un servicio a las 11 de la mañana. Y entonces a mí se me ocurrió que podíamos tener un servicio de puros rarámuris para predicar en Tarahumara y cantar en Tarahumara y hacer todo en Tarahumara. Y en mi corazón pareció buena idea. Y luego a las 11 tener uno en puro español. Y un grupo como de 5 o 6 hermanos tarahumaras hasta el día de hoy me llamaron racista. Porque yo quería hacer esa separación. Y no fue mi intención realmente. Pero hay gente que nomás está acechando. Que no haya cómo irse de la iglesia. Que no haya cómo adulterar, fornicar, divorciarse, ir al baile, embriagarse, ir a un vicio. Hay gente que no quiere desprenderse de su dinero y lo primero es que hace, al pastor le faltaron 50 centavos en la evaluación del mes, se roban los diezmos los pastores. O pasan por aquí y dicen, la hierba está muy grande, qué cochinos locos los pastores, han de estar dormidos viendo el fútbol. Y están acechando a ver qué encuentran para darle rienda suelta a sus pecados y a sus vidas. Y aquí está el Señor. Pero entonces, aquí está un descanso pastoral. En el versículo 4 al 5. Y mire qué bonita es la Biblia. De pronto tenemos exhortación para las mujeres, como el jueves, y luego para los hombres. Pero también hay pastorales. Que el mismo texto lo está diciendo. Pero mire el descanso del verso 4 al 5. Cuando Cristo les hace las preguntas, ¿cómo termina el versículo 4? Se callaban. ¿Por qué se callaban? Aquí hay un principio escondido. ¿Por qué se callaban? Oye, ¿es bueno que yo los salve el día de reposo o no? O sea, ustedes están diciendo que el sábado no se hace nada, dicen los fariseos. Pero, entonces, ¿qué? ¿Lo sano o no lo sano? ¿Qué hacen? Se quedan callados. ¿Por qué se quedan callados? La respuesta sincera de ellos diría, no los sanes, pero no les convenía porque echaban al pueblo encima. Pero luego Cristo en el versículo 5 dice, los mira o mira alrededor, enojado y triste. Los dos sentimientos reinantes de los pastores, enojo y tristeza. Cristo los mira alrededor, se enoja y se entristece, no porque se callaron, sino dice el texto, por la dureza de su corazón. Y le dijo al de la mano seca, ven, y los amó. Ahora, mi padre dio 14 años de su vida en un pueblito por aquí cercano, ya no lejano. Y luego Mari y yo le dimos casi 10 años y una familia en particular le servimos hasta la muerte, al grado que una vez, y tengo temor de decir esto, una vez esta persona de la que estoy hablando nunca había comido pavo en su vida. Bueno, por lo menos eso me dijo. Y por ahí nos movimos y llevamos un pavo. Y le dije, mira, guárdate la pierna del pavo, guárdatela para ti. Entonces cuando Mari estaba sirviendo tortas del pavo,
Sale esta persona corriendo atrás de un perro que va a la tienda del pavo. Yo iba a decir, se llama karma, pero no existe. Y yo regresé a Krill e hice el esfuerzo de volver a ir para llevarle esa pierna de pavo en una manifestación de cariño y de amor. Hace unos días que fue mi padre y César a esa misión, él se para y les dice, ¿qué palabras? Ya no vamos a ir con ustedes. Pues un grupito de hermanos que vino allá de Chinchebravas, llegó con su fiesta aquí y oró por mí, me sané. O sea, ustedes no sirven para nada. Haber venido 20 años, miércoles tras miércoles, tras miércoles, tras miércoles, tras miércoles, también, amarnos, aguantarnos, recibirnos, darnos, no sirven para nada. No sirven ustedes. Y eso no es fácil hermanos, de digerirlo, ¿eh? O sea, no es fácil de digerir esas cosas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que la dureza de nuestro corazón no nos hace ignorantes de la verdad, sino que es la fuente que alimenta el orgullo para no hacer lo que debo. Ese es el problema. Porque los fariseos sabían cuál es la respuesta. No los sanes. Pero la dureza de su corazón no era que fueran ignorantes en qué es lo que tienen que hacer, sino que no les convenía decir la verdad. Entonces la dureza de corazón es esa fuente que alimenta nuestro orgullo para no hacer lo que yo sé que debo de hacer. Y Cristo lo dio con enojo primero, molesto, y luego se entristeció y dijo, gente, ¿para qué me acusas de algo que tú sabes que se debe hacer? Y aquí hay gente que quiere poner en duda a los pastores de esta iglesia por la dureza de su corazón. Saben lo que deben hacer, pero no lo hacen para tener excusa de alejarse de su fe. Y es un descanso para mí, ¿sabe por qué? Porque si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo, si el sacrificio de Cristo que se hizo en la cruz y el gobierno de Dios no han hecho nada con su corazón de piedra, ¿qué puede hacer un hombre como yo? ¿Qué puedo hacer? Si la palabra de Dios y el Espíritu Santo no le ha dicho que ame a su esposa, que se case bien, que no ande tomando, que no ande fumando, que no ande en los bailes, que no ande escuchando ese tipo de música, que no ande disparatando. Si la palabra de Dios y el Espíritu Santo no lo han podido hacer, ¿qué puede hacer un simple hombre que estudió en la Plan de Guadalupe, que vivió toda su vida aquí en Krill, que simplemente estoy detrás de un púlpito, no por elección, sino porque a Dios le plació? Yo no puedo hacer nada con los corazones duros. De eso se va a encargar el Señor. Así que este texto de Marcos 3, que era el que tocaba esta mañana, nos permite ver en la vida de Cristo que defender la verdad, predicar el reino, hacer lo correcto, no es fácil, hermanos. Así que le ruego en el nombre de Cristo, revise su cristianismo, bautícese si no lo ha hecho, y acérquese para servir. Diga, pastor, ¿en qué podemos servir? Empiece no robándole a Dios en sus diezmos de ofrendas. Empiece no robándole a Dios en su tiempo. Empiece a congregarse, a leer su Biblia, a orar. Y eso, hermanos, abona mucho a la causa de Cristo y al peso pastoral. Porque mientras estamos aquí defendiendo la verdad, hay Judas que vienen, hay gente que acecha y hay gente que está buscando pretexto para hacer lo que está en su corazón. Padre, gracias por esta mañana.